Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas con el Espectador. Estamos con el representante por Antioquia, Daniel Carvalho, quien nos va a hablar de varios proyectos importantes, de su regreso al Congreso, de cómo está la relación entre Antioquia, el gobierno nacional y otros asuntos que seguro van a ser de gran importancia. Los saludo, representante. Muy buenos días, Laura. Un saludo a todos los espectadores y al espectador. Gracias por esta invitación. Iniciemos con un tema que ha sido polémico en los últimos días y que ha estado en el centro del debate, y es esa relación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, específicamente en Antioquia. Allí hay varios proyectos que están en vilo, varios proyectos de infraestructura, y hay varios comentarios por allí fluyendo diciendo que hay cierto roce entre el gobierno nacional y Antioquia. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo pienso que sin duda ha habido un desdén del gobierno nacional hacia Antioquia. Se refleja especialmente en un tema como las obras de infraestructura. Las vías 4G, que son vías que no son de Antioquia, sino que pasan por Antioquia, están en un 95% de ejecución. Falta el recurso final para terminarlas y el gobierno nacional no ha querido buscar las alternativas de financiación de esto. Entonces, a partir de ahí también hemos visto un discurso por parte del presidente Petro diciendo que no, que eso es para los ricos, que eso no le favorece al país, sino solamente a Antioquia. Y me parece que es desafortunado porque el gobierno nacional, el presidente Petro siempre está hablando del turismo, del redesarrollo industrial, de conectar el Pacífico, y pues justamente estas vías servirían para todo eso. Entonces veo una incoherencia por parte del presidente Gustavo Petro y sí pareciera que tiene un desdén por el departamento antioqueño. O sea, que usted piensa, como dice el gobernador antes, Julián Rendón, que hay cierto castigo o cierta como tensión allí entre el gobierno nacional y las votaciones que se vieron reflejadas en el departamento. Yo no sé si es por un tema de votaciones, pero sí creo que el presidente no está atendiendo las necesidades de un departamento tan grande en número de habitantes como el departamento antioqueño, que es un departamento que tiene muchísimas necesidades, no es un departamento rico, pero también creo que el gobernador se equivoca después de campaña en seguir alimentando la pelea con el gobierno nacional. Su papel ahora no es hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro, sino gobernar Antioquia, y lo único que vemos por parte de él es la pelea constante con el gobierno nacional. Y quedándonos un poco en su departamento y más bien yéndonos a Medellín, usted ha sido una de las personas que ha impulsado varias denuncias contra el exalcalde Daniel Quintero. ¿En qué ha quedado todo esto? Pues las denuncias tardan tiempo en pelechar, pero digamos que denuncias que pusimos en 2021 ya están generando pues algún tipo de acción por parte de los órganos de control. Esperamos que este año sigan saliendo porque tenemos denuncias ante Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, con unas pruebas muy contundentes. Entonces uno realmente quiere que los organismos de control empiecen a demostrar a los colombianos que un tipo como Daniel Quintero no puede pasar por la ciudad, destruirla, desfalcarla y salir tan campante. Y es que el nombre de Daniel Quintero en estos días también ha estado en el centro del debate, ha estado en la conversación de algunos colombianos, porque hay rumores de que él podría entrar al gabinete ministerial. ¿Usted cree que eso nada más es un rumor o que puede haber allí cierta verdad? Y usted también, ¿cómo calificaría la posible entrada de Quintero al gabinete? Yo pienso que es un rumor creado por él mismo, porque a él le encanta ponerse a sonar, esa es su estrategia mediática para mantenerse vigente. Si esto llegara a concretarse, me parecería el peor desacierto del gobierno nacional. Por un lado, porque pone en riesgo todos esos recursos que maneja el ministerio, el DPS en este caso, que dicen que se lo darían a él, porque es un tipo que ha demostrado ser deshonesto en el uso de los recursos. Por otro lado, sería una puñalada del gobierno nacional a toda la idea del progresismo, la izquierda y los movimientos alternativos, que es el mismo daño que Quintero le hizo a lo alternativo en Medellín, y es que le generó una desconfianza total. De modo que yo espero que el presidente Gustavo Petro no vaya a cometer ese error y no cometa esa afrenta a los medellinenses y a los antioqueños. ¿Y cómo califica usted el gabinete del presidente? Porque ha habido cambios importantes en estos últimos días, movimientos, y claro, hay varias especulaciones por allí. Me parece que del mensaje inicial que dio el presidente Petro de un gobierno de unidad, de un gobierno, digamos, más técnico, lo que ha ido es convirtiendo en un gobierno, por un lado, de
de activistas más que de técnicos. Por un lado, él ha premiado la lealtad por encima de la capacidad y finalmente, pues como vimos ayer, también es un gobierno que se ha ido llenando de cuotas burocráticas entregadas a partidos tradicionales para poder sacar adelante su reforma. Entonces me parece desafortunado. Dicho esto, hay ministros en los cuales yo creo y confío y con los cuales trabajo. Valoro mucho la capacidad de trabajo del ministro de Cultura, de la ministra de Ambiente, pero en general creo que el presidente se ha equivocado en la conformación de su gabinete. Y en ese mismo activismo también se ha visto, o más bien ha sido protagonista, la movilización social durante este año y promete que va a seguir siendo así. Pues hay llamados tanto del gobierno como de la oposición. ¿Usted cree que pueden llegar a ser un poco incendiarios o que pueden influir en la discusión de varios proyectos en el Congreso? Me parece que ha habido un llamado a la movilización, pero no ha habido una verdadera movilización. No es que hayamos visto marchas gigantescas en las calles, ni a favor ni en contra. De alguna manera la gente lo que quiere es que el gobierno gobierne y no que siga 2 años casi después de haber sido elegido pretendiendo movilizar a la gente en lugar de gobernar, que para eso ganaron el poder. Como congresista, las movilizaciones sociales no afectan las decisiones que uno toma, porque las decisiones, en todo caso, ¿cierto? Para mí son basadas en la evidencia, en el estudio de los proyectos y no porque salieron 5 o 5.000 personas a la calle, pero tal vez para algunos sí sea importante. De todas maneras, sí creo que el presidente debería ser mucho más cauteloso a la hora de llamar a la movilización social, porque ya vimos lo que pasó la semana antepasada con las Cortes, y creo que ese no es el mensaje que esperamos del principal representante de la democracia, que es el presidente de la nación. Representante, y también hay quienes dicen que estas movilizaciones, por supuesto, son para presionar al Congreso o para dar una idea de que hay un apoyo de las personas en las reformas sociales, ¿no? Hay un plazo establecido, hasta el 20 de junio tiene el gobierno para aprobar varias reformas en el Congreso. ¿Usted le ve futuro a estas reformas, a estos proyectos del gobierno? A ver, en cuanto al ambiente político dentro del Congreso, creo que el gobierno nacional ha perdido mucho apoyo porque no ha sabido tratar a sus aliados naturales, no ha sabido crear espacios de concertación y lo único que ha hecho es criticar o más bien difamar a sus críticos y por otro lado intentar conseguir los votos en los partidos tradicionales a cambio de prebendas burocráticas. No sé hasta cuándo van a poder mantener esa estrategia porque en un momento pues, los puestos se acaban y qué más van a entregar a cambio. Y el ambiente en el país cada vez lo siento más desfavorable al presidente. Entonces, yo creo que es posible que la reforma a la salud se hunda en el Senado y no la tiene del todo fácil el gobierno nacional en la Cámara de Representantes con las reformas que se vienen, que son la pensional y la laboral. Es un ambiente incierto por ahora. ¿Y cree que algunas de las cosas que han sucedido en los últimos meses, por ejemplo, el tema de los Juegos Panamericanos, la relación también que está un poco tensa entre Antioquia, el gobierno y otras regiones, podría influir en los votos o en el ánimo quizá del Senado, porque pues será el Senado el que tenga como estos proyectos allí? Yo pienso que cada congresista, en especial los que representamos a un departamento, los representantes de la Cámara, pues sí tenemos que velar por los intereses de nuestros departamentos y leer el estado de la opinión pública, que finalmente fue la que nos eligió. Y en ese sentido creo que el presidente Petro ha perdido apoyo, porque es que ni siquiera en los territorios o en los temas que él dijo priorizar, como es el caso del Pacífico o de las mujeres, ni siquiera ellos están conformes con lo que ha sido el gobierno nacional ya casi en la mitad de su mandato. Entonces creo que los congresistas, incluso en el Senado, van a ir poco a poco perdiendo o más bien dejando de apoyar las iniciativas del presidente. También se está mencionando que durante este periodo el Senado va a tener un gran protagonismo porque allí estarán importantes reformas, pero no queremos perder el foco pues también en la Cámara, ¿no? Y me gustaría que usted nos compartiera qué importantes proyectos hay para este periodo en la Cámara. Pues de iniciativa gubernamental hay 3 notorios, ¿cierto? Es la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la ley de educación.
¿cierto? Una ley estatutaria creo que son grandes. En el caso de la ley de educación siento que hay más consenso. En las otras dos no lo veo tan claro. Ya el resto son los proyectos de iniciativa pues, parlamentaria, ¿cierto? Lo que cada congresista llega a hacer, que por cierto, como el semestre pasado se nos fue todo en el debate de la reforma a la salud, hay un trancón legislativo muy grande que estamos ahora intentando solucionar. Vamos a ver qué tan juiciosa es la Cámara para sacar adelante estos proyectos y vamos a ver cómo el gobierno nacional esta vez intenta ser más consensual a la hora de tramitar sus reformas, porque si lo va a hacer con la misma tónica, con que lo hizo el semestre pasado con reforma a la salud, creo que les va a ir mal. ¿Usted cree que hubo cierta discusión ahí de temas burocráticos en la discusión de la reforma a la salud en el periodo pasado? Estoy completamente convencido. Okay. Hablemos también de sus proyectos. Me interesa saber usted en qué anda. Por ahí hay un tema muy importante, por supuesto, y que ha sido también relevante, y es el ruido, ¿no? Algo que seguramente nos ha afectado a usted, a mí, a las personas que están viendo este video, y es qué hacer, o sea, qué hacer, quién regula eso y qué es lo que usted ha encontrado en el camino. Bueno, tenemos 4 grandes proyectos de ley en este momento en curso. El primero de ellos es la ley contra el ruido, es tal vez el que ha suscitado más atención por parte del público, porque es un problema que padecemos colombianos en todos los municipios del país. Sobre esto ya pasó el primer debate en la Comisión Quinta de Cámara, sigue el segundo debate en la plenaria. Siento que hay consenso al interior del Congreso, siento que los ciudadanos y el hecho de que se haya hecho bulla al respecto nos permite tener más interés, no solo por parte del Congreso, sino también de las alcaldías. Como ahora hay alcaldes nuevos y consejos nuevos, algo que he estado haciendo con mi equipo es intentar incidir en los planes de desarrollo que se están redactando actualmente para que las estrategias contra el ruido también hagan parte de los gobiernos locales. Es decir, no podemos quedarnos esperando a que una ley arregle el problema. Necesitamos sobre todo voluntad de las autoridades locales que finalmente son las llamadas a resolver este tema. Entonces, en ese sentido, estoy con mi equipo brindando asesoría y asistencia a alcaldes y concejales de todos los municipios del país que quieran meter esos temas en el plan de desarrollo. Y el resto de iniciativas legislativas, puedo mencionar, ayer fue aprobada en tercer debate nuestra ley de canasta básica cultural, que es bastante bonito, porque pretende llevarle acceso a la cultura a una cantidad de municipios del país donde no hay una Secretaría de Cultura y no hay un presupuesto para la cultura. Tenemos también en marcha una ley alrededor del barrismo social, que es un tema que siempre está ahí álgido, es polémico y que no ha sabido ser, digamos, manejado por la nación, no solo por este gobierno. Tenemos también una ley llamada Ley de Ciudades Verdes, que esta pues es de todo mi corazón porque soy urbanista y es cómo las ciudades colombianas se pueden preparar para los efectos nocivos del cambio climático a través de un reverdecimiento de las ciudades. Siempre estamos hablando, preocupados por la deforestación en las zonas rurales, también tenemos que preocuparnos por la deforestación en zonas urbanas. Ahora estamos viviendo una oleada de calor y sentimos el impacto y eso nos tiene que hacer entender por qué es necesario que en las calles de las ciudades haya más árboles y haya más zonas verdes. Y finalmente tenemos en curso una ley que será bastante polémica sobre el consumo responsable. Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente que consume sustancias legales o ilegales no termine muerta, no termine teniendo consumos problemáticos? Esto ya lo intentamos una vez y se cayó, ahora tenemos una estrategia diferente y esperamos que pase, porque con esta ley lo que se puede hacer es salvar vidas. No queremos que los jóvenes se sigan muriendo en festivales de música. No sé si esté relacionado por algunas personas, quizás sí, pero me gustaría que conectáramos con el cannabis y este proyecto que se hundió y que ya lleva varios intentos en Congreso y que siempre termina hundido. ¿Usted cree que hay una posibilidad nuevamente para que el cannabis de uso adulto vuelva a estar en el tema de discusión de Congreso? A ver, sin duda lo vamos a volver a presentar
pero yo tengo que ser sincero, estoy más pesimista esta vez. Creo que la ventanita de oportunidad que había se nos cerró y hoy en día, por el mismo desgaste del gobierno nacional, los partidos conservadores que estaban de pronto apoyando esta iniciativa ya no lo van a hacer. Es una lástima y es muy paradójico que los mismos que no quieren regular el mercado del cannabis ahora estén diciendo que hay que permitir el porte de armas. Es muy charro, es cierto, que prefieren que la gente porte una pistola a un porro de marihuana. De todas maneras vamos a seguirlo intentando. Creo que este tipo de cambios que tienen que ver con la moral toman años, ¿cierto? Sucedió con los temas relativos a la diversidad sexual, a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, y también sucede con este tema que tiene que ver con las libertades individuales. Pienso que tenemos que seguirlo intentando y ojalá que en algún momento los legisladores entiendan que no es un tema de si te gusta o no el cannabis, es que el contexto actual del consumo y del mercado del cannabis favorece a la ilegalidad y eso es lo que deberíamos empezar por destruir. Representante, y llevan ustedes ya un poco más de una semana regresando pues al Congreso. Recordemos que esta es la primera vez que vuelven a sesionar en febrero y no en marzo, después de que se haya aprobado la reducción del receso legislativo. ¿Cómo ha sentido esta entrada? ¿Cómo está el ambiente? ¿Está movido o todavía está tranquilo? Primero quisiera decir que el receso legislativo no son vacaciones. Creo que me rindió muchísimo más el trabajo en estos 2 meses que cuando estoy en sesiones, porque uno tiene tiempo de estar en su región, hablar con gente, gestionar, solucionar, hacer el trabajo de representación. En el Congreso, infortunadamente, las dinámicas son lentas, son muy improductivas, se pierde muchísimo tiempo. Entonces no estoy tan de acuerdo con que hayamos tenido que regresar un mes antes a sesiones. Sin embargo, pues esperamos que este mes adicional sirva para sacar adelante esas iniciativas legislativas de los congresistas que habían estado relegadas por el debate de la reforma a la salud. Todavía no ha llegado ningún proyecto polémico, entonces no hemos empezado, digamos, a pelear dentro de la Cámara, pero ya llegará. Por ahora, pues igual estoy contento de estar de nuevo con mis compañeros, de planear lo que se viene en este año y muy consciente de que va a ser un semestre difícil en el Congreso. Creo que se vienen polémicas difíciles y se viene un pulso con el gobierno nacional y con su forma de hacer las cosas. ¿Cuáles cree que puedan ser esos proyectos polémicos? Las reformas, ¿cierto? La misma reforma a la salud que va a seguir en el aire, aunque ya pasó por la Cámara, la reforma pensional y la reforma laboral, van a ser proyectos en los cuales vamos a ver choques no solo ideológicos, sino choques en las formas de hacer política. En el momento en que el gobierno nacional, como ya lo hizo en el pasado, nos tilde de genocidas incluso a quienes criticamos sus reformas, entonces lo que va a hacer eso es exacerbar más los ánimos y aumentar, digamos, las tensiones y las disputas dentro del Congreso y afuera en las calles también. Y volvamos a Medellín. Usted, pues por su trabajo legislativo, tiene que estar entre Bogotá, Medellín, y hace poco usted mencionaba en sus redes que hay un problema en la ciudad y es cómo se regula o se controla el turismo, y es que las quejas en las redes han sido varias, ¿no? De comentarios de este turista no se comporta de la manera en que debería hacerlo. ¿Qué piensa usted de eso y qué podríamos hacer y qué podrían hacer ustedes también desde la ciudad? Mira, cuando yo estaba niño era imposible ver a un turista en Medellín. En esa época Medellín era la ciudad más peligrosa del planeta. Entonces, que hoy en día tengamos tantos turistas, de alguna forma es un reconocimiento a que Medellín salió de esa etapa oscura y es atractiva. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, por un lado, ¿qué tipo de turismo estamos recibiendo? Y por otro lado, ¿cuáles son los impactos de ese turismo? Medellín hace unos años apenas le ganaba a Cartagena y a Bogotá en la captación de eventos internacionales. Entonces recibíamos más un turismo de eventos, que así se llama técnicamente. Hoy en día, pues Medellín se quedó atrás en eso y estamos recibiendo un turismo más de diversión. Entonces me preocupa a mí que este turismo de diversión lo que vende es la idea de que en Medellín tú puedes conseguir sexo y drogas muy baratas, de que no hay una autoridad que haga respetar ni a las mujeres ni al espacio público. Entonces estamos viendo un turismo depredador, un turismo que va acabando
con costumbres, con tradiciones, con espacios de la ciudad, y esto hoy en día no tiene ningún control. Y por otro lado, tenemos un problema, y es que la llegada masiva de turistas a Medellín, sumada a un déficit de producción de vivienda en la ciudad, está haciendo que los precios inmobiliarios aumenten de una manera desproporcionada. Entonces creo que Medellín tiene que tener una política de turismo que ataque ambos temas. ¿Cómo hacemos para producir vivienda? ¿Cómo hacemos para que los lugares tradicionales de vivienda no se conviertan en hoteles clandestinos? ¿Y cómo hacemos para que el turista de Medellín, que llega a Medellín, que debe ser bienvenido, no crea que puede llegar a la ciudad a hacer lo que le dé la gana? Ahí tenemos un reto si queremos realmente que el turismo sea una vocación positiva para Medellín. Usted ha sido crítico con la administración pasada en Medellín, también con esta, aunque pues apenas está iniciando. ¿Hay ciertas aspiraciones allí suyas? O sea, ¿usted se ve en algún momento como alcalde de Medellín o aspirando a este cargo? Mira, yo fui crítico con la administración pasada porque yo era concejal de Medellín y mi deber era hacerle control político. Fui crítico porque como ciudadano de Medellín me dolió inmensamente el daño que le hizo Daniel Quintero a la ciudad. Con la administración actual, donde tengo muchísimos amigos, hay que decirlo, yo llegué al Consejo de Medellín de la mano de Federico Gutiérrez hace 8 años, luego nos distanciamos. He sido más que crítico, he pretendido prender alertas, ¿cierto? Quiero incidir en la forma en que se dirige la ciudad. Esto no lo he hecho por aspiraciones políticas, lo he hecho porque estoy cumpliendo mi deber. Ahora bien, si te digo la verdad, sí me pasa a veces cuando me estoy afeitando que pienso en que me gustaría ser alcalde de Medellín en un futuro. Creo que tengo un recorrido en la política, también un conocimiento de la ciudad que me ha dado mi ejercicio como concejal y antes de eso como docente y como investigador, que me hacen pensar que me gustaría ocupar ese cargo y que tengo las aptitudes para ello. Pero apenas empezó esta alcaldía y falta muchísimo para llegar allá. Claro, es muy temprano para eso y también hay quienes dicen que es muy temprano para estar hablando ya de aspiraciones presidenciales, pero es que ya se está viendo este fenómeno en el panorama y hay varios nombres sonando allí. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo ve esta situación y también la incidencia quizá desde el gobierno nacional y de la oposición en las próximas elecciones presidenciales? Me parece que no es temprano para empezar a hablar de eso. En 2 años vamos a estar de llenos pues ya en la campaña presidencial. Creo que es normal también ante el desgaste y digamos el incumplimiento de las expectativas que generó Gustavo Petro, normal que ya se empiece a pensar en qué es lo que sigue. Yo espero que este mal gobierno que estamos viviendo no lleve al país hacia una extrema derecha. Sería una lástima pues que el péndulo fuera tan amplio. Yo sigo creyendo que hay políticos, digamos, de centro, liberales en el sentido pues filosófico de la palabra, que podrían hacer una gran alianza y quedarse con la presidencia. A mí me encanta Claudia López, yo siempre he acompañado a Sergio Fajardo, creo que hay personas valiosas como Juan Manuel Galán, como Alejandro Gaviria, que ojalá lograran pues como cautivar a los colombianos y evitar que pasemos de un gobierno de izquierda a una derecha extrema y antiderechos como son algunos de los candidatos que están sonando en la derecha. Representante, y me gustaría también preguntarle a usted en qué espectro político se califica usted, ¿no? Porque para algunos usted podrá ser de izquierda, un poco progre, pero para otros podrá tener ideas un poco más de derecha, al criticar al gobierno y demás. ¿Cómo se califica usted? Sí, es curioso porque en Bogotá dicen que soy de derecha y en Medellín dicen que soy de izquierda. Y esos somos los políticos del centro, ¿cierto? Ahora, el centro, que a veces es como tan difícil definirlo, yo creo que el centro es un centro liberal que cree en el papel del Estado, cree en el papel del mercado, cree en las libertades individuales, que finalmente eso es lo que tiene la Constitución del 91. Entonces, el centro político en Colombia, del cual me considero que hago parte, somos los principales defensores de la Constitución política del 91. Usted registró o inscribió su candidatura por la coalición Centro Esperanza, ¿no? Y allí me gustaría preguntarle por ambos lados, tanto por la Alianza Verde como por Verde Oxígeno. Primero, sobre Verde Oxígeno, ¿cómo está usted y cómo está esa relación con Ingrid Betancourt?
Bueno, Verde Oxígeno es mi partido. Mi relación con la doctora Bethancourt pues, se rompió por diferencias que hemos tenido. El doctor Humberto de la Calle y yo somos parte de este partido y nunca hemos sido bien tratados por parte del partido. Ahora, el partido tampoco es un obstáculo hoy en día para nosotros, es como una relación fría y distante. Sin embargo, pues la misma doctora Ingrid ha tomado posiciones cada vez más de derecha, cada vez más de oposición, total al gobierno de Gustavo Petro, y a mí me parece que eso es un error. Entonces hoy en día no hay una buena relación entre el partido y sus dos congresistas, pero tampoco es una relación, insisto, de guerra. Estamos distanciados totalmente. Y como viste la situación también en el partido Alianza Verde, ¿no? Próximamente se van a reunir para definir si se mantienen en el gobierno, si se van a la independencia. También ha habido varias salidas de personajes importantes del gabinete, Mauricio Toro, Carlos Ramón González. ¿Qué piensa usted en general de la Alianza Verde y lo que está sucediendo? A mí me da lástima porque el Partido Verde se ha desdibujado. Durante una década fue el partido alternativo de Colombia y hoy en día lo vemos fragmentado, no hay una claridad ideológica, es decir, uno del Partido Verde ve desde Inti Asprilla hasta J.P. Hernández, que son casi que dos extremos ideológicos opuestos. Creo además que el proyecto político de Petro y del pacto histórico pasa por acabar con el Partido Verde, pasa por comerse al Partido Verde y generar disputas internas. Y es una lástima porque tiene unos congresistas excelentes como Katy Jubinao, como Catherine Miranda, como Cristian Avendaño, que han sido terriblemente maltratados por el gobierno nacional. Cuando debieron ser sus aliados naturales, lo que ha hecho Gustavo Petro y los congresistas afines a Petro ha sido atacar a las congresistas que juiciosamente han levantado la mano para decir esto está mal, esto debería corregirse. Entonces yo espero que finalmente el Partido Verde, con el cual me identifiqué durante mucho tiempo, retome la claridad ideológica y vuelva a ser esa fuerza alternativa que necesita la política colombiana. Y como ve a los demás partidos, a las demás fuerzas políticas, porque también se van a reunir próximamente para definir jefaturas. Hace poco renunció también Efraín Cepeda al Partido Conservador. ¿Cómo ve esas fuerzas? Pues a ver, los partidos tradicionales infortunadamente hace mucho perdieron una claridad ideológica. Uno no sabe hoy qué piensa el Partido Liberal. El Partido Conservador en la calle dice que es oposición, en el papel es independiente y en el gobierno lo vemos recibiendo puestos. Entonces, eso es muy diciente de cómo es la política colombiana. Además tenemos todos los partidos pequeñitos de centro, como el mío, como Dignidad y Compromiso, que infortunadamente no logran llegar como a grandes acuerdos y a sacar unas propuestas conjuntas, sino que seguimos en pequeños nichitos, que eso, si no corregimos eso, nos va a costar en las elecciones presidenciales de dentro de 2 años. Estaríamos a la espera de que hubiera una buena reforma política en Colombia que acabara con esa proliferación. Hoy tenemos casi 40 partidos y eso pues da cuenta de una falta de claridad ideológica que confunde al elector y confunde la misma gobernabilidad del país o de sus regiones. Sí, 37 partidos. ¿Usted cree que entonces debería volverse como a replantear esa situación? Y es que hace 4 años teníamos 16 y hoy tenemos 37. Yo creo que sí tenemos que replantear eso y tenemos que hacer una reforma política. El problema es que la reforma política que pretendió hacer el gobierno de Petro hace un año era una defecio lleno de micos bastante dudosos. Ojalá hiciéramos un debate grande con personas sabias, ¿cierto?, en este tema sobre cuál es el tipo de reforma política que necesitamos y pues hubiera un consenso y pudiéramos sacarla adelante. Pero la verdad no creo que eso vaya a pasar porque los partidos políticos solo están pensando en sus pequeñas empresas electorales y es muy difícil que alguien que ya tiene una personería jurídica de partido político quiera renunciar a ella en nombre de la democracia. Cada uno se va a enfrascar a defender sus microempresas y la política va a seguir con esta falta de claridad que termina afectando al ciudadano que está mamado de la política y termina eligiendo, ojalá no nos pase, locos como Trump o como Bukele o como Milei.
Bueno, representante, y para cerrar esta entrevista y agradeciéndole por supuesto también su tiempo, ¿qué cree que nos espera en estos 2 años y un poco más de gobierno de Gustavo Petro? Yo pienso que nos espera una radicalización del gobierno de Gustavo Petro. Petro no se siente cómodo gobernando, él se siente cómodo haciendo grandes discursos y llamando a la movilización social. Creo que ha demostrado ser un gobernante desordenado, un mal administrador, y eso se va a seguir reflejando en el impacto que tiene o que debería tener el gobierno nacional en los diferentes temas, y la única opción que les va a quedar es, insisto, radicalizarse. Y al mismo tiempo, pues esto le va a dar alas a la oposición más extrema para presentarse como una alternativa. Nos queda, diría yo, a los más sensatos, intentar mostrar que hay una alternativa diferente al radicalismo. Uno esperaría que el presidente Gustavo Petro corrigiera el rumbo, pero por su talante un poco autoritario y megalómano, dudo que lo haga. Bueno, representante, mil gracias por estar acá en El Espectador. Agradecemos a las personas que ven este contenido de entrevistas del Espectador y esperamos, por supuesto, volverlo a ver por acá. Muchas gracias a ti, Laura, y un saludo a todos los espectadores del Espectador.